Gracias por acompañarnos aquí en la TV Legislativa. Vamos a conversar con la diputada Priscila Vindas del Frente Amplio. Priscila, muchas gracias por acompañarnos. El gusto es mío. Doña Priscila, queríamos conversar sobre el tema de Cruzitas. La semana pasada pudimos hacer una gira, un recorrido por parte de la famosa finca Vivoyet y vimos el desastre ambiental que hay en esta zona del país. Doña Priscila, ¿qué se puede hacer? Sí, bueno, yo creo que esa es una de las preguntas que nos hacemos todos y todas, ¿verdad? Que se ha estado discutiendo en la Comisión de Alajuela y que, bueno, oportunamente estamos discutiendo en este momento. Creo que de distintos sectores, inclusive el ambientalista, quienes le achacan el mal de la zona de este momento, han habido intentos de acercarse a los distintos poderes ejecutivos desde que se quedan firmes, ¿verdad? En el 2008 la prohibición de la minería a cielo abierto, y se ha intentado buscar cercanía con los distintos poderes ejecutivos, como les mencionaba, para plantear proyectos de garantizar que el Estado esté presente en Cruzitas, para poder garantizar distintas opciones productivas que no sean la extracción del oro. Lastimosamente no se ha tenido una buena recibida y a pesar de los intentos, pues vemos lastimosamente el resultado de esa desatención, porque al final del día yo creo que lo que tenemos que tener muy claro es que a quienes le compete, por más buenas intenciones que existan acá en la Asamblea Legislativa, a quien le compete tener una presencia adecuada del Ministerio de Educación, de la Fuerza Pública, el resguardo de la frontera, el resguardo, por ejemplo, de que exista una cobertura oportuna también en temas de salud o infraestructura vial, es al Poder Ejecutivo. Y lastimosamente no hemos tenido esa presencia. Porque esa era una de las preguntas que le hacíamos al encargado de la Fuerza Pública ahí en Cruzitas, que si no debería existir una oficina interinstitucional con Fuerza Pública, OIJ, Fiscalía, PANI, la misma gente la IA viendo el problema de agua que hay en el lugar. Y vamos a ver, no es una comunidad tan grande, no existe como un pueblito de Cruzitas, son casas aisladas, pero bueno, la gente de la comunidad, ¿de qué vive si no es precisamente de la extracción ilegal de oro? Sí, exactamente. Y yo bueno, en el proceso, en el espacio que tuvimos ya lo último de la gira el día viernes, yo les dije que yo no les culpaba a las personas de la zona por extraer oro, porque realmente cuando uno se adentra en la comunidad de Cutris, se da cuenta de que no hay buenos caminos para sacar el ganado, si usted se dedica a la actividad ganadera, no hay presencia del Estado, no hay cobertura, realmente conexión con otros centros productivos, o sea, para poder salir usted a Muelle de San Carlos, que es una de las comunidades más próximas, estamos hablando de 2 horas y media, dependiendo del estado del camino. Son cerca de 50 kilómetros de lastre. Exactamente, entonces también hay que tener muy en cuenta que es una zona muy lluviosa, donde realmente digamos, si no se construye una buena infraestructura vial, estamos obstruyendo que inclusive llegue al mismo estado, ¿verdad? Porque usted ahora mencionaba el tema de una oficina interinstitucional, ¿verdad? Bueno, va a requerir de presencia de traslado dentro del distrito, que es bastante amplio y que también tiene bastante zona boscosa, que requiere de que el Estado tenga no únicamente los vehículos y las herramientas, también el personal para poder acercarse y darle atención a esa población, y eso va a empezar precisamente por una infraestructura vial que sea pues funcional, porque en este momento cuando uno entra ahí pues se da cuenta que únicamente un carro alto y 4x4 va a resistir esos caminos. Entonces, si usted no se dedica a una actividad que le genere los recursos para poder comprarse un carro 4x4 y alto, pues no tiene transporte. Entonces también ahí vemos el montón de contradicciones que tenemos. No tenemos realmente, no le estamos proporcionando a la gente las herramientas para salir adelante de una manera legal. Porque un tema que me llamó mucho la atención fue lo que nos dijo el viceministro de Seguridad, el señor Lacayo, sobre que se extrae el oro en Cruzitas y se saca por Avangares. ¿Cómo lograr controlar eso, doña Priscila? Vamos a ver, si ya es de conocimiento público que se hace de esta forma, ¿qué está haciendo falta para frenarlo? Sí, bueno, yo me quedé con esa espinita. Realmente el viceministro nos decía que no tenía las herramientas para poder hacer diferencia entre el oro de Cruzitas y el oro de Avangares. No obstante, después una persona de una fundación que ha trabajado el tema de la extracción de oro, tanto en Nicaragua, del lado de Indio Maíz, como acá en Cruzitas, me mencionaba que el oro que se saca de Cruzitas es de 18 quilates.
O sea, el quilataje es muchísimo mayor al que se extrae en Avangares, que es de 12 y 14 quilates. Entonces, realmente aquí vemos que no es tan difícil poder diferenciar el oro y su proveniencia. Sí, en Avangares tenemos un oro que es de menor quilataje, si de un pronto a otro tenemos un oro que es de mayor pureza, de mayor quilataje, entonces pues algo está pasando, ¿verdad? Si históricamente en Avangares tenemos un oro que es de mayor quilataje, entonces ¿por qué ahora de pronto estamos teniendo un oro que es de mayor quilataje? Yo creo que ahí tendríamos la posibilidad de poder regularlo, o inclusive pensar que se genere un tipo de licencia, un tipo de permiso para que las personas que extraen en Avangares siempre lo tengan presente y así no tengan ningún problema, y que el oro eventualmente de Cruzita se pueda decomisar, ¿verdad? Porque ahí sí podríamos probar que es una persona que no cuenta con el permiso y está extrayendo de una manera ilegal. ¿Se debería permitir una extracción legal en Cruzitas? Creo que es una pregunta compleja. Yo entiendo la necesidad de las personas en este momento, no obstante creo que el Estado debería garantizar herramientas para que las personas tengan otras oportunidades productivas. ¿Qué pasaba en Cruzitas antes de que se extrayera el oro? Pues estoy segura de que habían otras actividades económicas, y yo sí, al menos sí veo que subsiste todavía un poco, como lo es la ganadería y como lo es la agricultura. Pero yo creo que también ahí podríamos habilitar la discusión de la minería artesanal o de pequeña escala, de poco impacto, como el que existe en Avangares. Ahí yo creo que es una discusión que tenemos que dar, pero sí soy del pensar que un megaproyecto como el que se está planteando en este momento en la comisión no es la respuesta. En este momento decían, o ¿verdad? Otras personas decían que lo que tenemos en Cruzitas es el peor escenario posible. Yo no creo que ese sea el peor escenario posible. En este momento todavía estamos hablando de una minería, de una extracción que es a nivel superficial, que todavía, inclusive el daño que se ha generado a nivel de suelo es subsanable. Es costoso, pero es todavía subsanable. Existe la tecnología para poder hacerlo, y inclusive, como lo planteamos en el proyecto que se ha propuesto desde el Frente Amplio, es un proceso que es costoso, pero que inclusive permite extraer el oro que hay en este momento en ese suelo contaminado. Permite el saneamiento y permite la extracción del oro, que se puede vender y generar recursos para financiar el saneamiento y dejárselos a la comunidad. Porque nos decía una experta del Instituto Tecnológico que el principal problema es la contaminación del agua, que se han cerrado 100 asadas en la zona y que tiene que entrar el AIA de día por medio a llenar unos tanques que tienen en ciertas partes de la comunidad, por ejemplo, frente a la escuela en Cruzitas, donde hay 8 chiquitos en clases. Sí. Entonces, ¿cómo manejar esa parte social también ligado a lo ambiental y al tema económico? Sí, bueno, ciertamente, y también lo decían los vecinos de las asociaciones de desarrollo, sin agua no podemos construir, y lo decían también el día lunes en audiencia, sin agua no podemos construir absolutamente nada, porque la municipalidad no nos puede dar permiso. A pesar de que la municipalidad tenga una buena voluntad, no puede dar el permiso para la construcción. Entonces ahí también estamos hablando de un tema económico. Tenemos que garantizar el acceso al agua, y no únicamente por un tema económico o de desarrollo, sino que es un derecho humano que está constatado en nuestra constitución política, y le estamos fallando a la comunidad de Cruzitas porque pues es un derecho humano a medias al final del día, porque no es lo mismo que yo pueda abrir una llave de agua, tener agua en mi casa para poder bañarme, para poder bañar a mis chiquitos, a tener que estarnos bañando, ¿verdad? Racionalizando el líquido, que, ¿verdad? No sabemos cuándo entra el camión. Ahorita nos decían que la Comisión Nacional de Emergencias dio un dinero para poder arreglar un poco el camino, pero que no es realmente la situación con la que cuentan ellos todo el resto del año, y que también estuvieron presentando problemas para que el camión inclusive entrara el año pasado, y que eso limita el acceso a un derecho humano. Entonces, aquí tenemos que tener la discusión de, hacer estudios hidrogeológicos. ¿Cuánto va a tomar para que las fuentes de agua se puedan, digamos, por ejemplo, una vez que hagamos saneamiento de suelo, cuánto va a tomar para que el agua vuelva otra vez a ser potable? El gobierno dice una cosa, también la comunidad nos ha dicho que hay como ciertas contradicciones, porque dicen que en este momento el agua no está contaminada, pero siguen entrando camiones cisterna para dar agua cada día por medio. Entonces eso nos da luces de que efectivamente el agua sí está contaminada, no es potable, ¿verdad? ¿Cómo vamos a generar
inclusive el poder llegar el acueducto hasta Cruzitas, porque también nos decían que en el tanto el agua no sea potable, tendríamos que traer agua de otras comunidades para la comunidad de Cruzitas y bueno, el distrito de Cutris como un todo. Entonces ahí también hay otras discusiones que creo que tenemos que tener, pero yo sí creo que lo que deberíamos de ver como el norte es que la comunidad de Cutris, el distrito de Cutris pueda volver a gestionar su recurso hídrico, que nos lo han dicho, tienen recursos. Doña Priscila, tal vez para ir terminando, les quedan a ustedes cerca de 9 meses como diputados. ¿Es tiempo suficiente para dar una respuesta a Cruzitas? Yo creo que se puede intentar avanzar lo más que se pueda. Es un tiempo que pareciera mucho, pero en términos legislativos, pues a veces se nos queda un poco corto por los tiempos, por tiempo extraordinario y ordinario. No olvidemos que en este momento tenemos en discusión un expediente de 4 expedientes que versan sobre la minería a cielo abierto y sobre el distrito de Cutris y el proyecto minero que conocemos históricamente como Cruzitas. Yo creo que acá es importante tener una discusión muy seria porque hay algunos proyectos que pueden abrir portillos para otras zonas del país y para la extracción, que yo sí creo no es realmente, o a la escala en la que la estamos viendo, no es una solución, y que hemos podido constatar también por el mismo alcalde, que inclusive lo que le quedaría a la comunidad al final de los 10 años del proyecto minero, ni tan siquiera nos alcanzaría para pavimentar el camino. Agradecerle muchísimo a la diputada Priscila Vindas por habernos acompañado. Con mucho gusto. Continuamos con más aquí en la TV Legislativa.